Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Hay alguien que pueda darle un fuerte aplauso al Señor? Una ofrenda de aplausos, de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le voy a pedir que pueda tomar su lugar ahí donde usted está. ¿Sabe? Dios es bueno y es bueno en todo tiempo y en todo momento. Dios es bueno cuando las cosas van bien y Dios es bueno cuando las cosas se ponen difíciles. El Señor tiene control de cada situación que usted y yo vivimos. El Señor tiene control de eso. Él murió en una cruz por usted y por mí cuando nadie daba nada, cuando usted y yo no teníamos esperanza. Cristo decidió hacerse hombre, venir a la tierra y morir por usted y por mí, que éramos pecadores. El Señor tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. Amén. Esta serie de enseñanzas que hemos estado hablando es ¿Quién soy en Cristo? Y hoy queremos hablar de ¿quién soy yo en Cristo? Y quiero hablarle hoy que usted y yo en Cristo somos redimidos y somos perdonados. Y esta prédica del día de hoy es tanto para aquel que tiene mucho tiempo de estar en la iglesia, el que lleva años de estar en la iglesia, como para aquel que es nuevo en la fe o aquel que tal vez no conoce de Cristo. Es un mensaje de Cristo revelándose a nosotros como aquel que nos compra a precio de sangre. Yo le voy a pedir que usted no ponga ninguna barrera en escuchar lo que Dios quiere hablar para usted hoy. Como le dije, no importa cuánto tiempo usted tenga de venir, no importa qué edad tenga, no importa en qué trabaja, no importa cómo usted se considere. Hoy lo que importa es lo que la palabra de Dios dice acerca de usted y lo que dijo Jesús. En el culto de la mañana iniciaba contándoles una historia. Y como siempre lo digo cuando me toca predicar, cuando uno se va haciendo más viejo, empieza a contar más historias, se convierte más en abuelo cuentacuentos. Entonces ahí usted se va a sacar cálculos de mi edad cuando vea cuántas historias le voy a contar. Para aquellos que nacieron antes, en los 80s o antes, se acordarán del evento que les voy a contar. Es un evento que marcó incluso a la policía de Costa Rica. Si nos vamos al año 96, si no fallo con la fecha, algunos se recordarán de un secuestro que hubo en Costa Rica en la zona de Boca Tapada, San Carlos, cuando fueron secuestradas una mujer de nacionalidad suiza y otra mujer de nacionalidad alemana. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Cuántos son de mi época? ¿Ven? Bastantes. Ya no me siento tan solo. Y para los que son más jóvenes,
o para los que les falla la memoria, porque tenían la edad para estar ahí, yo quiero recapitularle un poco acerca de lo que pasó. Hay un grupo de turistas en un hotel, están compartiendo, y de un momento a otro entra un comando armado a tomar el hotel donde ellos están. Este comando armado entra gritando y les dice, todos con las manos arriba, levanten sus manos. Son turistas alemanes, no entienden lo que les están diciendo en español. Y esta mujer suiza vive en Costa Rica, se dedica a hacer turismo para europeos. Y ella dice, yo empecé a hacer lo que me tocaba hacer, y era traducir del español hacia el alemán. Y ella empieza a decirles que tienen que levantar la mano y levantar las manos. Después de eso los atan y los amarran a todos. Toman un vehículo del dueño del hotel, toman a la suiza porque dicen ella, suiza, debe tener dinero y además de eso habla alemán, no la vamos a llevar. Y además de eso se llevan a una joven alemana que de apariencia estaba en buen estado de salud, podría soportar las inclemencias de estar en la montaña. Después de varios días, incluso más de un mes de negociación, el esposo de la suiza trae un negociador. Y este hombre no logra negociar con ellos un rescate por las secuestradas. El monto inicial que pedían los secuestradores era $1.000.000. Terminaron negociando $200.000 nada más. Son rescatadas, son liberadas. Y tiempo después de que son liberadas, aparece una foto de una de ellas, de la más joven, de la alemana, besando a uno de los secuestradores. Y empiezan las teorías de que si se habían puesto de acuerdo o no. Y aparece alguien diciendo, no, esta mujer lo que sufrió fue lo que es conocido como el síndrome de Estocolmo. No soy experto en la materia, pero básicamente lo que pasa es que en ese periodo de crisis, la víctima genera afecto con el victimario e incluso puede lograr pensar o engañar su mente pensando que el victimario, que el que le está haciendo daño incluso la va a proteger y que la policía o los otros son los malos de la película. Hace como 5 años, por un viaje de trabajo, estaba en Alemania, iba en un tren y quien iba cerca de ahí me dice, ¿usted de qué país es? Lógicamente no tenía apariencia yo alemán en lo absoluto, sabía que era extranjero. Cuando yo le digo, soy costarricense, cuando yo digo que soy de Costa Rica, yo siempre, el país de la paz, del orgullo, ¿verdad? De la naturaleza, ¿verdad? Cuando yo le digo, soy de Costa Rica, él me dice, yo tengo una familiar que fue secuestrada en Costa Rica. Todo mi discurso de la paz y de la armonía de Costa Rica se me cayó, yo ya no sabía qué decirle. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, ella fue secuestrada, era esta mujer alemana. Y me dice, vieras que cuando ella regresó, uno de los temas que tuvimos que trabajar como familia es que ella quería volver a Costa Rica o a Nicaragua porque el secuestrador era nicaragüense. Ella quería volver porque ella decía que lo seguía amando. Y a usted y a mí nos puede parecer sorprendente esto. Pero le contaba esta historia para hacer la introducción, que eso que le pasó a esa mujer es lo que nos pasa a usted y a mí muchas veces con el pecado. Cristo nos hace libres y pagó un rescate por nosotros. Pero seguimos anhelando y creyendo que el lugar de seguridad y donde más nos gustaba estar era en el lugar de pecado. Es muy fácil verlo desde la perspectiva natural que está incorrecto, pero en lo espiritual muchas veces nosotros seguimos atados a nuestro pasado. Si usted trajo su Biblia, yo le pedí que vaya conmigo a Colosenses 1, versículo 12 al 22. Y dice la palabra, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Después de contarles esa historia y leer Colosenses, yo creo que no es suficiente, no es necesario agregar nada más. Podemos entender cuál es el mensaje que Pablo está dando a la iglesia de Colosenses. Y ese mensaje es para usted y para mí hoy. En un pasado, usted y yo no pertenecíamos al reino del Hijo de Dios. En un pasado, usted y yo teníamos una factura pendiente muy grande que pagar. Y esa factura la tenía a cobro el enemigo. Pero Jesús lo pagó. Les contaba igual en la mañana que hace 10 años yo firmé la segunda relación más grande o más, de mayor tiempo que voy a tener en mi vida. La más larga es el matrimonio con mi esposa, que va a ser hasta que la muerte nos separe. La segunda es con el préstamo hipotecario de la casa. Cuando yo firmé el préstamo hipotecario de la casa, yo le dije a la gente del banco, le digo, vea, yo estoy haciendo la segunda relación más larga con usted. Con mi esposa yo sí quiero seguir el resto de mi vida, con usted no. Pero no tengo ninguna opción. Nos seguiremos viendo los siguientes 25 años y ojalá lo pueda pagar antes. Cada vez que yo voy al banco y pago, yo le doy gracias a Dios. Y yo tengo algunas metas de pago. Cuando llego a cierto monto, yo lo celebro porque digo, ya me falta menos. Y yo anhelo llegar el día al banco, dar mi número de cédula, preguntar el monto de la cuota y que me digan, no debe nada. Ya no tiene nada que pagar, alguien lo canceló. Porque se ríe, yo puedo tener fe. ¿Sabe? Un día yo tenía una cuenta muy grande que nadie podía pagar. Y un día me encontré con un hombre que me dijo, la paga que usted tiene es muerte porque hay pecado. Pero me encontré con un hombre que se llama Jesús, que pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario. Y me dijo que podía tener relación con el Padre eterno nuevamente. Y ese mismo Jesús que pagó ese precio de sangre es el mismo Jesús que está hoy en este lugar para usted y para mí. Y por eso le decía al inicio que hoy yo quiero hablarle a aquellos que conocen del Señor y quiero hablarle a aquellos que no conocen del Señor. Porque el mensaje de salvación y de redención es para todo aquel que necesita encontrarse con un Salvador. ¿Sabe? En los tiempos del Imperio Romano había mercado, ¿me ayuda? Había mercado de esclavos.
Le voy a acomodar aquí a Oz esto para que no esté tanto tiempo de pie. Yo sé que Oz quiere crecer más, pero lo vamos a sentar por aquí. Y por ahí para que no se nos salga de la toma. Había mercado de esclavos. ¿Y sabe algo? Esos esclavos eran adquiridos por alguna conquista a otro pueblo. Eran hijos de otros esclavos. Eso significa que si mi padre y mi madre eran esclavos, yo nacía como esclavo. No podía escoger no ser esclavo. Y habían aquellas personas que vendían su libertad con tal de tener la ciudadanía romana. Y no había manera en la cual yo pudiese elegir no dejar de ser esclavo. Habían 3 o 4 maneras de dejar de ser esclavo. Una era cuando moría. Y cuando moría tenían que hacer un edicto para que cuando lo enterraran, lo pudieran enterrar como un hombre libre. Quiere decir que moría siendo esclavo. La otra era que cuando su amo muriera, porque usted era pertenencia de su amo en el testamento decidiera liberar a los esclavos como un acto de generosidad. La otra manera era que el esclavo comprara su libertad. Con el poco dinero que podía recaudar de lo que su amo le daba, podía ahorrarlo y en algún momento comprar su libertad. Y la otra manera era llevarlo ante un magistrado y pelear contra su amo la libertad. Y el magistrado decidía si ese esclavo podía ser libre o no. Un día, usted y yo estuvimos esclavos del pecado. Y estuvimos en ese mercado que estaban estos hombres y estas mujeres. Y en ese mercado, el vendedor decía: tengo este hombre, tiene tanta edad, tienen estas cualidades, vale tanto. Estaba lo más denigrantemente posible, estaba desnudo a la venta. Y me va a disculpar por lo que voy a decir, pero era como cuando usted va a una veterinaria y usted dice: ¿cuál de los gatitos se quiere llevar? E inclusive llegaban y le decían: se lo doy con garantía. Si en 3 meses se le enferma, se lo cambio por otro, le devuelvo el dinero. Así era como vivían estos hombres. Y así era o es quien no está en Cristo como vive su vida. Sigue dependiendo de su amo llamado pecado. Pero un día usted y yo estábamos en esa misma silla, sentados como esclavos del pecado, y apareció un hombre llamado Jesús y dijo, y levantó la mano entre todos los que querían comprarlo y dijo: yo pago el precio más alto por esa vida. Y el diablo quiso callarlo, pero él resucitó y vive y pagó el precio de su muerte por usted y por mí. Pero ¿sabe cuál era el problema que tenían esos esclavos que eran comprados? Que muchos de ellos, cuando eran liberados, no sabían vivir como una persona libre. Porque habían estado acostumbrados a vivir solamente como esclavos, a que le dieran órdenes, a depender de su amo. No sabían cómo se vivía en libertad. Y muchos cristianos hoy en día no saben cómo vivir en libertad después de lo que Cristo hizo y de la liberación que Cristo les hizo y la redención que Jesús hizo. Lo decíamos en la mañana, hay cristianos que su orgullo es más importante que el caminar en libertad. Porque son tan orgullosos que nunca vienen donde nadie a decirle: tengo esta lucha, tengo este pecado, ocupo salir de ahí. Pero es más importante el qué dirán que el caminar en la libertad que Dios me está dando.
Hay muchos cristianos todavía atados a su pasado, no viendo hacia el futuro, no viendo hacia lo que Dios tiene. Dios tiene un propósito de paz y de bien para usted. Dios quiere que seas verdaderamente libre. Dios no hace abstemios, Dios hace personas libres. Lo decía en la mañana. Si usted habla con algún profesional del área de salud, le va a decir si alguien fue alcohólico o si alguien fue drogadicto, toda su vida lo va a seguir siendo. Lo que pasa es que no consume. Pero yo le voy a decir una cosa, en Cristo eso no es así, porque el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y el mundo puede decir lo que quiera, y el diablo puede decir lo que quiera, pero yo me rijo por lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios liberta, el pecado pasó a ser secundario en mi vida. Ya no existe ese hombre. Ya ese hombre o esa actitud de pecado deja de estar allá, porque Cristo es quien vive. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero usted tiene que decidir si quiere quedar sentado ahí y entender quién le compró, o quiere seguir en el mercado de esclavos. ¿Sabe? Esos esclavos a veces eran liberados y seguían haciendo los mismos trabajos en las casas. Esos emancipados muchas veces trabajaban con mayor dignidad, pero no tenían un camino de libertad. ¿Dónde estás hoy? ¿Estás como ese esclavo que fue liberado y vive con una mayor dignidad? ¿O realmente saliste de esa casa donde servías y tienes otra vida totalmente? No permita que el enemigo lo tenga atrapado en el pasado, porque el diablo te va a mentir y te va a sacar en cara todo tu pasado. Si en lo que es bueno es para recordarte el pasado, pero si en algo Cristo es bueno, es que te recuerda quién eres hoy. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿cómo vas a vivir tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Esos esclavos posiblemente estaban solos, o habían algunos ahí. Usted no está solo. Hay un Dios que te compró. Hay un cuerpo de Cristo. No se esconda en su pasado. Si algo yo estoy seguro, es que cuando el Señor nos llame a su presencia, yo voy a ver las calles de los cielos llenas de ex cautivos que ahora son verdaderamente libres. No importa dónde usted venga, no importa lo que usted haya hecho, no importa lo que diga el mundo, no importa si usted se cree capaz o no, no importa si usted dice es muy difícil, lo he intentado muchas veces, no he podido hacerlo. Quiero decirle algo, quien se encuentra con Cristo encuentra libertad. Quien se encuentra con el Señor encuentra un milagro para su vida. Pero usted tiene que tomar una decisión, y es creerle a Dios o creerle al mundo. Creerle a Dios o creerle a su alma. ¿Sabe? Todos necesitamos redención. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna obra que usted pueda hacer para reconciliarse con Dios. La obra de reconciliación ya fue hecha en la cruz del Calvario. La obra de reconciliación la hizo Jesucristo. El trabajo difícil lo hizo Jesús. El imposible lo hizo Jesús. Lo único que Cristo ocupa es que usted crea que usted es capaz de recibir esa redención y ese perdón de pecados.
Y la próxima vez que el diablo venga a traerle el recibo de cobro, usted le pueda señalar a la cruz y le dice, vaya usted el pago en esa cruz. Mi recibo de pago está ahí, ya Cristo lo pagó, ya Cristo hizo la obra por mí, yo no le debo nada a nadie. Pero es redención lo que usted y yo buscamos, es la presencia de Dios. Y cuando usted es redimido, usted logra entender que usted tiene vida eterna y que hay control de Dios sobre cada situación de su vida. Y que no importa lo que usted esté pasando, Dios está en control. Dios no te deja solo. Dios no te va a dejar desamparado. Contaba en la mañana también que un día estábamos orando con alguien que tenía un familiar enfermo. Y me decía, parece ser una enfermedad terminal, parece ser que va a morir. Y mi pregunta fue, ¿conoce del Señor? Y me dice, sí. Le digo, no tiene nada que perder. Pero si muere, va a estar en el lugar que usted y yo queremos estar, y es delante de la presencia del Señor. El problema lo tiene el que muere sin Cristo, porque no tiene vida eterna delante del Señor. Y con esto no le quiero decir que Dios no puede hacer milagros, que Dios no puede hacer cosas. Lo que yo quiero decir es que usted y yo tenemos propósito eterno. Nuestro propósito y nuestra vida no se limita a 70, 80 o a 90 años. Usted y yo tenemos un propósito eterno porque tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. Si Cristo pudo solventar el tema de nuestra separación con Dios, ¿quién no puede solventar con nuestra vida? Lo segundo es que nosotros obtenemos perdón de nuestros pecados. Eres perdonado y eres aceptado delante del Señor. Obtenemos justificación, obtenemos libertad de la maldición de la ley. Somos adoptados dentro de la familia de Dios. Somos libertados de la esclavitud del pecado y tenemos paz con Dios. Pero tenemos que aprender a caminar como hijos de Dios y entender cuál es nuestra nueva posición. Contaba igual en la mañana que tenía un amigo, o tengo un muy buen amigo, se fue a Estados Unidos, se casó con una americana, y entonces estaba en los trámites de la ciudadanía, y mientras viajaban y la ciudadanía no había salido, él decía, yo entraba con mi esposa y ella entraba por la fila de ciudadanos y yo tenía que hacer la fila con el resto de gente. Ella duraba media hora, yo duraba 3 horas. Y entonces dice, mi esposa a veces me decía, lo espero en la casa porque mientras usted sale yo ya tengo hasta el almuerzo hecho, ¿verdad? Y él siempre fue su normalidad. Después de un tiempo le entregan su pasaporte americano, ciudadano y toda la fiesta que le hacen a alguien cuando le dan la ciudadanía. El siguiente viaje que hacen, después de obtener su ciudadanía, él viene con su familia y su esposa toma la línea de ciudadanos y él vuelve a tomar la línea de los no ciudadanos. Y su esposa le dice, ¿qué está haciendo? ¿Y ahora usted puede entrar por aquí? Dice, sí, cierto, se me ha olvidado que yo ahora puedo entrar por ahí. Y cuando él está haciendo la fila, dice, es que yo me siento extraño. Porque no es ni rubio, ni de ojos azules, tiene toda la pinta de latino, así como usted y como yo. Y él decía, es que yo siento que no encajo aquí, yo siento que aquí yo no estoy. Y él decía, pero usted tiene derecho de estar aquí, porque tiene el pasaporte que dice que usted tiene derecho a estar aquí. Y en la vida cristiana, no importa que usted no sienta que tiene el derecho, usted tiene el pasaporte que te permite vivir como un hijo de Dios. Sin importar cuál sea el pasado, sin importar de dónde vengas, eres comprado a precio de sangre. Así que deje de vivir como el mundo, así que deje de vivir como los que no conocen del Señor. Así que deje de pensar que usted no lo merece.
Usted merece, o usted ya recibió el pago de la redención y el perdón de sus pecados. Y cuando el enemigo con su escuela de buceo tan buena que tiene, va al fondo del mar y trata de sacar los pecados que tiene, usted lo puede devolver y decirle, ese de que usted está hablando, ya no soy yo, porque hoy Cristo vive en mí. Sí, gracias, Chem. Yo no sé cómo viene usted hoy a la iglesia. Yo no sé si es la primera vez que vienes, no sé si es la segunda, no sé cuántos años tienes de conocer al Señor, no sé si nunca le has pedido a Jesús que entre a tu corazón, pero le quiero decir una cosa, hoy Jesús está en este lugar, para aquellos que lo conocen y para los que no. Y si usted ya es creyente, quiero decirle una cosa, esa promesa de redención y de perdón es suya, entonces es tiempo que la tome y empiece a vivir su vida como el redimido y el perdonado de Dios. Y si hay algo que impide que usted alcance eso, si hay algo que usted cree que es legal, que el diablo tiene con usted, es el momento que empiece a leer la palabra y empiece a entender lo que Dios hizo por ti. Y si usted ocupa que alguien le ayude, ahí estamos para orar por usted, ahí estamos para darle la consejería, ahí estamos como cuerpo para apoyarnos. Que el orgullo no te detenga. Vivir en la libertad que Cristo quiere que vivas. Que el orgullo, que el que dirán, no te permita disfrutar de la bendición de caminar en Cristo. Eres nueva criatura, eres redimido, eres comprado a precio de sangre. Y llegó el momento en que empieces a dar gracias a Dios por cada una de estas cosas. Y si usted aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, quiero decirle algo, hoy es un buen día para entregar tu vida a Cristo. Y si Dios permitió que estuvieras en este lugar, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos eternos. Y no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán malo crea usted que es, quiero decirle algo. La sangre de Jesús cubre multitud de pecado. No importa cuán malo crea usted que es y que no lo merece, Cristo derramó la última gota de su sangre por usted. Cristo está en este lugar para transformar, para cambiar vidas. Pero Él no obliga a nadie. Él está con los brazos abiertos, esperando recibirte y abrazarte. Y como en ese mercado de esclavos, Cristo te hace libre de ese pecado. Te quita tus trapos de inmundicia y te dice que ahora eres libre del pecado y eres hijo de Dios. Pero tienes que decidir qué te quieres poner, con qué quieres vivir, con el trapo de inmundicia o con las nuevas vestiduras del Señor para tu vida. ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué quieres ponerte? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué quieres enseñarle al mundo? Dios tiene propósito eterno. Yo le pido a usted ahí donde está que cierre sus ojos por un momento. Simplemente para que no se distraiga. Cuando estamos en Cristo, somos redimidos y somos perdonados. Hoy es un día para que empieces a vivir como ese hombre o esa mujer redimida, como ese hombre y esa mujer perdonada. Si ya conoces del Señor, hoy es un buen día para que le agradezcas a Dios por lo que hizo en tu vida y empieces a ver en tu corazón qué más tienes que hacer, qué tienes que cambiar,
¿Qué tienes que entregarle aún al Señor? ¿Y cuál mentira del enemigo está en tu mente que no te permite vivir como ese hijo redimido, como ese hijo perdonado? Y si usted no conoce del Señor, hoy es un buen día para que ahí donde está en su silla, usted le pueda decir: Jesús, entra a mi corazón. Jesús, he cometido muchos errores, pero si es cierto lo que ese hombre está diciendo, transforma y cambia mi vida. Si es cierto que moriste en esa cruz, entra a mi corazón. Cristo te ama y está en este lugar para recibirte con brazos abiertos, para que seas verdaderamente libre, para que puedas encontrar el gozo y el propósito de tu vida, para a pesar de las aflicciones de este mundo puedas vivir la promesa del Señor que decía que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que no tuviéramos temor porque Él ya venció al mundo.